Saludos jóvenes, un abrazo fraterno. Me encuentro en las instalaciones del Laboratorio de Biología, aprovechando la oportunidad pues, de que se encuentran ustedes en sus hogares, pero el compromiso de mi parte era sencillamente proveerle a ustedes de un material que puedan seguir utilizando ustedes en casa para reforzar un poco los conocimientos con respecto a este tema 4. El tema 4, que ya nosotros habíamos iniciado su estudio en clase, titulado La teoría cromosómica de la herencia. Hacíamos énfasis en tres conceptos principales. La primera, el concepto de teoría. Hablar de teoría es remontarnos a lo que podemos entender nosotros como el método científico. Y eso recuerden ustedes, lo tratamos el año pasado diciendo que sencillamente es un conjunto de pasos que nos permite de una manera ordenada, de una manera sistemática y que haya cierta validez en el proceso, nos permite garantizar resultados favorables frente a una interrogante de algún problema, algún fenómeno que se desea estudiar. Entonces la mayoría de la comunidad científica, porque este fue un método pues, que se le debe un poco a Galileo Galilei, pero hay otros científicos que lo han depurado y pudieron hacer aportes interesantes a este tema. Bueno, palabra más, palabra menos, nosotros mencionamos que teoría sencillamente es una respuesta válida que ha sido comprobado por medio de experimentaciones a esa interrogante que nos hacemos o se hace el mundo científico con respecto a un fenómeno. Las teorías en un momento dado decíamos que pueden dejar de ser válidas si se descubre alguna cosa que la echa por tierra. Pues. Entonces ya con nuevas evidencias deja de ser válida la teoría porque hay algo que lo superó. O sea, hay una nueva versión, una nueva verdad o hay una demostración que cambia el asunto. La parte cromosómica era el tema que está relacionado a los cromosomas. Eso ustedes ya saben que se estudió en noveno. Cromosomas son unas estructuras que están presentes a nivel del núcleo de la mayoría de las células, sobre todo enfocándome en células eucariotas. Nuestro cuerpo está compuesto por millones de células, pero ellas están sistematizadas, o sea, están tipificadas en dos: células somáticas y células sexuales o gaméticas. Las células somáticas son las células de todo nuestro cuerpo, las estructuras que forman la piel, las estructuras que forman los órganos internos, etcétera, etcétera. Y esas células están compuestas, como ya muchos de ustedes dieron esa respuesta, aportaron esto, están compuestas por 46 cromosomas. Hablar de 46 cromosomas es hablar de la especie humana. Los demás organismos, los perros, los gatos, la Drosophila melanogaster, que es esa mosquita de fruta, ellos tienen otro tipo, otra cantidad numérica, otra cantidad de cromosomas. Bien, dicho eso, alto. Hola, ¿qué tal? Estamos grabando aquí para los muchachos. Hola, saludos. Así que, dicho eso, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un recuerdo de que el tema cromosómico ustedes lo abordaron en noveno. Así que, y con esos elementos de los profesores que pudieron haberle dado el tema con respecto a la parte de cromosoma, ya tenemos nosotros salvado esa parte. Y por otro, el otro elemento importante es el tema de herencia. Herencia siempre se ha considerado lo que se puede trasladar de una generación a la otra. Pueden ser bienes materiales o de repente algunos aspectos que son propios de la morfología o la fisiología de cada cual. Entonces, a eso nosotros le podemos estar llamando herencia. Entonces, dicho eso, y con esa claridad en esos tres conceptos de teoría, cromosoma y herencia, queremos nosotros iniciar entonces el estudio de este cuarto bloque temático que tiene que ver con la teoría cromosómica de la herencia, que fue básicamente como los inicios de considerar con más detenimiento la importancia del elemento genético que evoluciona tanto que después se está hablando de algo que se llama ingeniería biomolecular, que todavía aterriza más. Yo le había dicho a ustedes que tenemos dos tipos, o estamos categorizando dos tipos de células: las células que llamamos nosotros somáticas y las células sexuales o gametos.
Ya habíamos dicho que las células somáticas tienen 46 cromosomas. Todas nuestras células somáticas, los otros organismos podrán tener otra cantidad. Nosotros tenemos 46 y traducido eso a otro lenguaje que ustedes manejan, 23 pares, de los cuales el par 23 es considerado el par de cromosomas sexuales. Llámese cromosoma sexual X o Y. En el caso de las mujeres ya sabemos que su par cromosómico sexual es XX, en el caso de los varones XY. Dicho eso, estamos claros que eso es lo que es el determinante para el género de cada cual. Y volviendo a las células gaméticas o células sexuales, ellas no tienen los 23 pares como tal, sino son sencillamente, tienen la mitad del complemento cromosómico. En ese sentido tienen 23 cromosomas homólogos, no necesariamente son pares, no son pares. 23 cromosomas porque habíamos discutido de que sencillamente las células sexuales no podían tener pares porque obviamente su misión es unirse a la otra célula contraria, no contraria, pero la complementaria, que es la palabra, para dar origen a un nuevo ser. Entonces, si una célula sexual masculina, como el caso del espermatozoide, tiene 23 cromosomas y la célula sexual femenina, que es el óvulo, tiene 23, lo lógico es la unión de ellos proporciona 46 cromosomas que va a ser origen o va a ser la célula madre inicial, es el cigoto que va a dar inicio a todo el proceso de la vida de un nuevo ser. Así que no podrían ser 23 pares, o sea, 46 cromosomas, porque tendríamos 92 cromosomas que para nada serían lo más adecuado. Tendríamos en realidad un alienígena en el planeta Tierra. Así que, dicho eso, pero ya creo que nos hemos aclarado bastante los conceptos para... todo esto que estoy diciendo es importante para el manejo del tema que vamos a desarrollar. Bien, podemos encontrar estructuras como esta que ya ustedes saben bien que son llamados cromosomas. Si me permiten tener aquí un puntero láser, ustedes saben que los cromosomas son estos. Este es un cromosoma, pero él va a tener su pareja, que es su pareja homóloga, casi exactamente igual. Las bandas que ustedes ven aquí, nosotros lo tenemos así de manera pedagógica, pero lo que se está mostrando aquí sencillamente es que en estos puntos descansan complementos genéticos. Estamos hablando de genes y los genes a su vez están constituidos por algo que se llama molécula de ADN, que es un compuesto químico llamado el ácido desoxirribonucleico. Ustedes recuerdan que hacían ustedes este trabajo de que consideraban que el ácido desoxirribonucleico estaba conformado por moléculas de azúcar pentosa de 5 carbones. Acuérdense que cuando hablamos de fotosíntesis y respiración hablamos de una azúcar hexosa, que era la glucosa, pero de 6 carbonos, como también la fructosa, pero en este caso es azúcar pentosa. La azúcar pentosa, 5 carbonos. Adicional, tiene una base nitrogenada de las que nosotros hemos conocido, que es las purinas y las pirimidinas. ¿Ustedes recuerdan eso? Las purinas, adenina, citotina, guanina y timina. Y las pirimidinas, las otras contrarias, perdón, las que tienen que ver con el ARN, perdón, que ya son adenina, guanina, citosina, pero en vez de timina tienen uracilo. La molécula de ADN, que no es la idea de ahora hablar de eso más adelante, tiene un complemento que es la que le permite hacer todo el proceso de copia genética, que es el ARN. Eso nada más ténganlo ahí, guardadito por un punto. Pero entonces lo que le quiero mostrar es que en cada uno de estas bandas que están aquí, es donde se colocan el código genético, el gen con su código que va a estar entonces ahí para una característica muy puntual. De repente se me ocurre decir, nada más así por hacer una analogía, que esta banda que estoy marcando aquí en azul me está marcando quizás para el color de ojos. Eso puede ser una situación. Así que todo eso se ve aquí como recuerdo, como un reprise. Bien, si leemos claramente aquí, dice a partir del año 1900, cuando las leyes de Mendel fueron redescubiertas. Mendel fue por allá por 1800 y tanto. Mendel muere, creo, por allá por 1886, creo que más o menos. Y veintitantos años después, dos científicos, Sutton y Boveri, desempolvaron este tema de las leyes de Mendel
fueron redescubiertas y comenzó a desarrollarse la genética moderna, porque lo único que se tenía como referente era lo que Mendel había hecho y ni siquiera se había tomado en cuenta, porque estamos aquí entrando al siglo XX, año 1900, y la gente no tenía mucho interés por este tema genético y se estaban dando cantidad de síndromes y enfermedades que la clave estaba aquí en lo que Mendel había planteado, pero nadie le tomó en cuenta. Siempre se le menospreció. Pero en ese redescubrir se alimenta la propuesta de Mendel con otros nuevos conocimientos y entonces aparece en la palestra estas estructuras llamadas cromosomas. Pero recuerden ustedes que no es posible encontrar esta información hasta el momento que se supera un poco los instrumentos que había en el momento y quizás se le descubrieron microscopios más poderosos que fueron capaces de poder hacer unas visiones en estas estructuras que se llaman cromosomas. Pero yo les dije a ustedes que le llamaban cromo porque la palabra cromo significa color y somos cuerpos coloreados. La única posibilidad de poder ver estos cuerpos es cuando en una etapa del proceso de desarrollo de la célula, que es la mitosis, ellos se presentan, se pueden ver. Pero en otra etapa ellos no se ven, ellos están completamente anulados. Entonces Sutton y Boveri, al cual nos queremos referir en el año 1902, plantean los factores de la herencia de Mendel. Y estos, pues, de hecho, sabemos que están localizados en los cromosomas. La teoría cromosómica de la herencia, ¿verdad? Son las que después descubrimos que son los portadores, los elementos principales de la herencia. Ahí, ¿cuáles son esos elementos principales de la herencia? Los genes. Los cromosomas están portando los genes. Cuando se separan ellos por meiosis, que es todo el proceso de división, cada par de células, estamos hablando de las células sexuales, las células gaméticas, van a dividirse, la mitad del complemento cromosómico se va para una parte y la otra mitad se va para hasta que generan nuevas células con esa mitad. Entonces, la madre y el padre aportan esa mitad cromosómica que se requiere. Y ahí se cumple con la primera ley de Mendel, ¿verdad? La primera ley de Mendel se cumple hasta ahí. Este señor que está aquí, nosotros lo estudiamos en un momento dado que se llama Thomas H. Morgan. Él en el año 1909, en un lugar llamado Johansen, ¿verdad? Fue el primero que imprime o utiliza el término gen, genotipo y fenotipo. Mendel no lo tenía. Él hablaba de caracteres dominantes y recesivos. Pero aquí el señor Morgan hace posible que se den, y acuña estos términos, gen, genotipo y fenotipo, año 1909. Y eso fue la clave fundamental del estudio de este tema cromosómico. Y él inicia o da la apertura a una nueva metodología experimental. Él hizo una experiencia muy bonita que fue con la Drosophila melanogaster y la pregunta era por qué se usa ese insecto, porque tiene capacidad reproductiva muy rápida. Difícil estudiar genética o herencia con los humanos porque los humanos no tienen una capacidad reproductiva acelerada. Demoran 40 semanas, demoran esos 9 meses para que haya una gestación. Eso es imposible o casi difícil poder llevar un proceso en este sentido. Entonces, la experiencia se hace mejor con estos organismos que se reproducen de una manera muy rápida, como la Drosophila melanogaster. Y ahí él establece que los genes forman parte de los cromosomas. Como yo le había demostrado, que cada brazo de un cromosoma viene siendo como varios vagones de un tren en donde los pasajeros son los genes. Entonces, ellos se pueden localizar en lugares muy puntuales. O sea, no es que los cromosomas están ubicados a lo loco, no. En un determinado cromosoma, por ejemplo, el cromosoma 20 tiene una cantidad de genes que están ubicados en posiciones muy determinadas. No van a estar en cualquiera. Ellos se ubican en ese punto y ese punto es como quien dice, el lugar especial de ellos. Esos lugares puntuales donde los genes se ubican dentro del cromosoma reciben el nombre de locus, que traducido es locación o localización. Entonces, este señor, Thomas Hunt Morgan, fue el que plantea la teoría cromosómica
de la herencia. Les quiero decir algo. Él no era, en principio, estaba muy de acuerdo con todas las demás ideas que había hecho Boveri y Sutton y que se habían retomado de Mendel. Él adversaba esa parte, pero se supo después que él retoma la experiencia de estos científicos y le da valor, pues, a toda su experimentación porque le encontró sentido. Bueno, dando continuidad al tema que hemos estado iniciando hace 4 diapositivas atrás, quiero compartirles con ustedes. Yo creo que este vídeo, ustedes tuvieron oportunidad de verlo el año pasado, pero vale la pena que lo retomemos y se lo voy a compartir a continuación para que podamos nosotros tener una idea de esto que estoy tratando de explicarle a ustedes. Así que pongamos atención a este vídeo que se nos regala. Hola, bienvenido a unprofesor.com. Hoy me gustaría explicarte lo que es la teoría cromosómica de la herencia. En clases de genética nos hablan mucho de Gregorio Mendel, que fue un monje que se pasó buena parte de su vida plantando guisantes y viendo cómo crecían las siguientes generaciones. Eso lo hizo cerca de 1865-1866. Ahí fue cuando concretamente él publicó sus resultados, pero en ese momento la verdad es que nadie se interesó por su trabajo. De hecho, Mendel murió y no teníamos ni idea de lo que era el ADN todavía. Así que Mendel suficiente hizo en su época con apuntar en su libretita que había unos factores heredables, como él lo llamaba, que posteriormente, gracias a las técnicas de genética y de biología celular, Sutton y Boneri pudieron empezar ya a perfilar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué son concretamente estos factores heredables de Mendel? Pues bien, en el 1902 estos señores retomaron las investigaciones de Mendel, que ya estaba muerto, y dijeron, cuidado, los factores heredables de los que Mendel hablaba, como él observó el color de los guisantes y su textura, esos factores heredables se encuentran en los cromosomas. Primer gol. A esos factores heredables que se encuentran en los cromosomas les vamos a llamar gen. Cada gen tiene una función específica. Eso es lo que Sutton y Boneri dijeron. Otra cosa más que tiene que ver con la teoría cromosómica de la herencia es que Sutton y Boneri también dijeron que cada individuo recibe 2 cromosomas del mismo tipo, uno de la madre y uno del padre, de manera que yo tengo un cromosoma 1 de la madre y un cromosoma 1 del padre. Esas parejas de cromosomas son los cromosomas homólogos. Te recuerdo que los seres humanos tenemos 46, pero no van del 1 al 46 así en línea, sino que lo que hacen es 2 pares de 1, 2 pares de 2, y así siguen hasta el cromosoma 23. Esta fue la segunda aportación para la teoría cromosómica de la herencia. La tercera aportación fue diferenciar lo que son los cromosomas sexuales, es decir, los que determinan tu sexo, ya seas chico o chica, de todos los demás. Todos los demás significa del par 1 al 22. Todo esto son los llamados autosomas o cromosomas autosómicos. Y estos son diferentes de los heterocromosomas o cromosomas sexuales, que son solo 2, el X y otro X, o bien el Y. O sea que tenemos estos 3 puntos. Este fue el inicio de la teoría cromosómica de la herencia, pero no fue hasta 1902-1906 que, añadiendo unos poquitos conocimientos más, gracias a Morgan y Bridge, se llegó a completar esta teoría cromosómica y ya pudimos hacernos una imagen real
de lo que está sucediendo dentro de las células, dentro del núcleo, y que tiene que ver con la transmisión de caracteres genéticos. Estos señores dijeron, muy bien, sí, los genes están en los cromosomas. Y además vamos a añadir que los genes se colocan linealmente, no están haciendo un círculo, no están haciendo una V, no, están ordenados en fila india. Y algo fundamental, algo realmente importante que afirmaron es que en el entrecruzamiento de las cromátidas homólogas, es decir, vamos a poner que esto es el cromosoma 1 de la madre y esto es el cromosoma 1 del padre. Cuando esto se recombina con esto, es decir, cuando este trocito se va para aquí y cuando este trocito se va para allá, esto es la base para la recombinación genética. Esto es lo que hace que yo tenga una madre así, un padre así, y de aquí yo pueda tener un hijo totalmente diferente. Esta es la base concreta. Todo esto, pobre Mendel se murió sin saberlo y nadie le reconoció su trabajo. Así que ahora ya sabes que la teoría cromosómica de la herencia se nutre de esa investigación de Gregorio Mendel y se completó gracias a los siguientes avances que hubo en genética molecular y biología celular. Espero que te haya sido de ayuda. Puedes contestar un cuestionario que hay en esta misma página web para asegurarte de que has entendido esta. Por lo que pudieron ustedes observar en la presentación muy atinada que nos dio la presentadora, ya encontramos cómo la teoría cromosómica de la herencia, para que tuviera esa consistencia, primero fueron 3 ideas fundamentales. Se hablaron de genes, se hablaron de que habían los cromosomas y en los cromosomas estaban los genes, que eso pues no estaban ubicados así, son 46 pero no están ubicados en forma lineal, sino son en pareja. Después el Morgan y otro científico aportaron el tema de la recombinación genética. Eso es importante para poder entender entonces cómo heredamos características de nuestros padres. Entonces, para dar cierre y concluir pues la idea que hemos tenido hasta el momento con este tema sobre la teoría cromosómica de la herencia, destacamos los siguientes elementos importantes a continuación. Primero, que todo se lo debemos de hecho a Mendel. Las leyes de Mendel solamente hablaban de las características biológicas que podían ser percibidas, que se transmitían de generación en generación, y Mendel lo dijo, tomando los conceptos de dominante y recesivo. Él sabía que aquí habían factores que eran hereditarios. Eso lo dejó él sentado en el documento que él escribió hasta antes de su muerte. Que ya nos dimos que por 1900 fue que Sutton y Boveri lo rescataron y pues siguieron abonando a estas ideas. Pero de hecho, en el tema de Mendel se desconocía con propiedad qué factores eran los que transmitían la herencia. Y tampoco se conocía si los factores se combinaban para explicar de alguna manera pues toda esa variabilidad de características que aparecían en los predecesores. Pero hasta ese momento se comenzaba a hablar de lo que era genética mendeliana. Señalamos después que en el año 1905, más o menos, en la fecha, Thomas Hunt Morgan propone la teoría cromosómica de la herencia tras realizar una serie de experimentos con la mosquita esta, que a veces le llaman mosca de vinagre, Drosophila melanogaster, nosotros le conocemos como huele huele, etc. Por ahí tendremos alguna experiencia para que ustedes las observen. Entonces, él, en su experimento con la Drosophila, él confluye que el conocimiento genético tiene relación a la parte citológica, o sea, a las estructuras celulares. Entonces, él ve cómo esas estructuras celulares que nombra cromosomas, ¿verdad? Él aporta de que dentro de esos cromosomas existían esos elementos que eran los que
dotaban de la herencia, que son los genes. Entonces acuñó términos como gen, genética, etc. Para ello, pues, eso tuvo mucha importancia porque, de todas maneras, él retomó los estudios que ya habíamos señalado que había hecho ese señor Sutton, que era norteamericano, y Boveri en Alemania por el año 1902, pero no lo hicieron juntos. Lo valioso es que ellos hicieron estos experimentos por separado, ni siquiera tenían contacto. El señor Sutton en Estados Unidos y Boveri en Alemania, y llegaron a concretar los mismos resultados. Entonces podemos resumir esa teoría en 3 puntos importantes. Uno, que los factores hereditarios, llamados genes, se localizan en los cromosomas. Que los genes se disponen linealmente en los cromosomas, uno detrás del otro. El lugar donde se encuentra ese gen específicamente, ya sea desde el cromosoma 1 al cromosoma par 22, se llama locus, que significa localidad o punto concreto del cromosoma. Y que hay un gen muy en particular dentro de un cromosoma, ¿verdad? O sea, que un cromosoma concreto para cada gen. Así, por ejemplo, sabemos que el gen de la fibrosis quística, que es una enfermedad que tiene que ver básicamente parecido a lo que aparecía a nivel de los úteros de las mujeres, se encuentra a lo largo de ese brazo del cromosoma 7 en los humanos. Ahí es donde aparece el gen que hace predeterminante que esas personas sufran de esa enfermedad. Y que todos los genes de un mismo cromosoma están ligados y se transmiten, ¿verdad?, alterando en muchos casos los resultados esperados para esa tercera generación. Eso un poquito las ideas básicas de este tema. Finalmente, también se señala que los factores hereditarios, conocidos como genes, Mendel no lo llamaba sino factores hereditarios, pero son los genes, se localizan en los cromosomas. Y vemos los genes se disponen linealmente en los cromosomas uno detrás de otro. El lugar donde se encuentra se llama locus, ya esto lo habíamos dicho. Y todos los genes de un mismo cromosoma están ligados y se transmiten juntos. Quiero decir algo, por ejemplo, este es el locus, un locus para un gen determinado. Este es otro locus para un gen. Por ejemplo, este locus que está aquí tiene que ver para la forma o estructura del lóbulo de la oreja. Este locus que está aquí, aquí hay un genes que tienen que ver para el color de los ojos. Bien, con esta idea quiero yo no abundar mucho, pero que lo tengamos nosotros presente para cuando retomemos las clases, ya esto se lo hayan repasado y ya tienen más conciencia o más conocimiento sobre este tema de la teoría cromosómica de la herencia. Esto sigue y vamos hasta llegar a la molécula de ADN para entender un poquito cómo unos dos jóvenes, Watson y Crick, igual uno inglés y el otro norteamericano, estudiando en la misma universidad, aportaron e inclusive ganaron un premio Nobel de ciencia o de fisiología, medicina, con el aporte de haber redescubierto la molécula de ADN. Permítame un minuto. Esta muestra que tenemos nosotros acá es de la molécula de ADN que tenemos en el laboratorio. Esto, perdón, es lo que el señor Watson y Crick estuvieron estudiando y nos aportaron. Bien, entonces lo dejamos hasta ahí, jóvenes, agradecido y que pues pueda solucionar todo este problema que hemos detectado y que vamos a buscar respuesta. Así que hasta la próxima clase.